Amén, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos, mis hermanos? Amén. Yo no sé usted, pero yo desde que entré, sentí la paz de Dios. Amén. Un gozo, una armonía entre nuestros hermanos. El Señor dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Pero también dice que cuando los hermanos habitan en armonía, dice que el Señor ahí envía bendición y vida eterna. Amén. Y la bendición más grande y más hermosa es primeramente su presencia, pero también es su palabra. Y es la que vamos a recibir el día de hoy, el pan de vida. Gloria a tu nombre, aleluya. Vamos a empezar nuestra lectura, mi hermano, en el libro de Lucas 22. Si usted recuerda, nuestro pastor nombró cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice su palabra que Él oró al Padre y los cielos fueron abiertos. ¿Y si se acuerda esa palabra? Los cielos fueron abiertos y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y reposó sobre nuestro Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y nos hablaba sobre la importancia de la oración, porque los cielos se abren, mis hermanos. Los cielos se abren y viene el Espíritu de Dios, viene Dios mismo a reposar en usted, a darle lo que usted necesita. Y si usted se recuerda lo que nos dijo hace rato nuestro pastor, dice que el que esté cansado y cargado, venid a mí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, pues Dios nos está diciendo que cómo lo vamos a buscar, en qué manera, en orar. Cuando nos acercamos a Él en oración, y no importa en donde quiera que usted esté, se acabe de levantar, qué mejor cuando usted le da las gracias a Dios en las mañanas, y donde quiera que usted esté, qué tan importante es tener esa comunicación cercana con el Padre. Amén. Amén. Lucas 22. En el nombre de Cristo Jesús. Y saliendo se fue, aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La parte que nos está hablando el Señor, cuando en el 40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo, les dio una instrucción, les dio un mandato. Les dijo: orad que no entréis en tentación. Encomendarle, es una encomienda que Dios nos dejó. Cuando yo estudio encomendar, dice que es entregarse, confiarse, es que Dios nos confía a nosotros. Dice confiarse al amparo o protección de alguien. Cuando nosotros entramos en oración, usted, mi hermano, está hablando a ese ser supremo que usted no puede mirar, pero gloria sea a Dios que usted lo puede sentir. Amén. Cuando su corazón está dispuesto. Amén. Cuando usted viene al Señor y ora a Él, usted le está confiando a ese ser que no mira, que lo proteja, que lo ayude, que lo ampare. Dice, también significa encargar a alguien que haga alguna cosa. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo les encomendó a sus discípulos que estaban con Él: orar que no entréis en tentación. Después dice que Él se apartó de ellos, pero no dice que se fue de ellos, solamente se apartó a una distancia como de un tiro de piedra. No lo investigué qué significa un tiro de piedra, pero no creo que haya sido algo tan separado de ellos. Dios nunca se ha apartado de
aún las circunstancias que se vean difíciles, como las que estaba pasando aquí nuestro Señor Jesucristo, aún los discípulos sabían que se acercaba, pero no lo sabían en totalidad. Solamente Cristo Jesús sabía que en totalidad que venía siendo la crucifixión de él. Puesto de rodillas, dice que él oraba al Padre. Esa es otra lección que Dios nos da en toda su vida aquí en la tierra. Dios nos mostró la importancia de orar al Padre. Él siendo mismo Dios siendo carne, Él nunca se apartó de su Padre. Él siempre estuvo en continua comunicación con Él mismo. Pero porque Él estaba en la tierra, era llamado Hijo. Él tenía que hablar al Padre. Él no podía mandarse solo, siempre tenía que estar sujeto al Padre. Por eso tenía que estarle pidiendo a Él una orientación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue el día de mañana? ¿Qué va a pasar? Aunque Él lo supiera, Él tenía que estar sujeto. Después nos dice que de rodillas Él oraba. El 42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos muestra el Señor? La carne, más bien el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne, mi hermano, es dura. La carne a veces se quiere rebelar contra el Espíritu Santo, se quiere rebelar a la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesucristo le decía, Padre, si quieres, pasa de mí, si tú quieres. No decía, si yo quiero. Él siempre decía, si tú quieres. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo te estoy pidiendo. Hágase, sino tu voluntad, sino la tuya. Dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Mi hermano, eso es lo más hermoso también. El ángel de Jehová siempre va a estar, el ángel de Dios siempre va a estar contigo para fortalecerte en los momentos más difíciles. Por eso Dios nos pide, mi hermano, que usted y yo en las circunstancias difíciles y aún en los más difíciles siempre estemos en continua comunicación con el Padre, porque Dios mismo está con nosotros. Si usted está pasando una dificultad, qué mejor que estar en este mejor momento. Si usted verdaderamente está pasando una dificultad, mi hermano, de verdad no es casualidad que Dios lo haya traído hoy en esta mañana. Dios quiere bendecirle diciéndole que la mejor llave o la mejor arma que tú tienes en tus manos, sin ningún costo, es la oración, es hablar con Dios mismo. Primeramente teniendo esa fe, porque la fe también es una manera que tú conmueves el corazón de Dios, porque tú estás creyendo que Él existe y estás hablando con el Padre. No estás hablando con alguien, estás hablando con Dios mismo. Dice el 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué nos habla el Señor? O la oración y ruego. Acercarnos al Señor con oración y ruego. Cuando estás con una dificultad, derrama tu corazón con el Señor. Humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor. ¿De qué manera? Reconocerle que de Él viene nuestra ayuda. No hay otro ser supremo en el cual nosotros podamos tener ese alivio, esa ayuda que nosotros no podemos decir. Ahorita hablaba nuestro pastor y nos decía, qué mejor manera de decirle al Señor, no puedo, no puedo, no sé qué hacer, dime qué hago, ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y yo sé que ahora no ha sido fácil para la congregación ni para nuestro pastor, al que nuestro pastor se haya ido. No ha sido fácil. Y no va a ser fácil. Pero el mayor de nosotros está en Cristo Jesús. Está con nosotros. Gozándonos nosotros. Gozamos nosotros. Porque nuestro pastor, Él está descansando. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Demos gracias a Dios porque nuestro pastor ya está dormido, está descansando, está esperando la venida del Señor, que está esperando que el día glorioso venga y dice el Señor que los muertos resucitarán primero. Entonces, primeramente Dios que allá nos veamos. Entonces, Dios nos dice que en oración y ruego. Dice, estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que
hasta caían hasta la tierra. ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo lloraba, mi hermano? ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo te muestra en estas palabras la manera en que Él derramaba su corazón? Pero no por lo que Él estaba, por lo que iba a pasar, mi hermano. Era más el dolor por lo que tú y yo a veces no valoramos de lo que Él hace. Amén. Él ha dado todo y sigue dando todo por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Sigue intercediendo al Padre por ti y por mí, para que tú estés hoy aquí sentado, oyendo de Él, y vas abriéndole tu corazón. Amén. Dice el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a ir al libro de Mateo 26. Mateo 26. Gracias, hijo. Esa es otra parte, mi hermano, de lo mismo que hablábamos ahorita de Lucas 22, del 39 al 46. El 41 nos habla el Señor, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos conoce, por eso Dios nos decía que estemos atentos, estemos velando, estemos continuamente orando al Padre, porque podemos caer en tentación. ¿Por qué nos dice esto? Desde el principio de la creación, mi hermano, el hombre ha caído en la tentación. Si usted recuerda, en el libro de Génesis 3, nos habla el Señor de la caída de tentación de Adán y Eva. ¿Cómo cayeron en esa tentación? Porque el Padre ya les había dicho, ya les había advertido que no comieran de ese fruto. Y les dijo, ¿por qué? No nada más les dijo, no comáis y es todo. Les dijo, porque el día que tú comas, ese día vas a morir. Amén. También nos hablaba el Señor en el libro de Jueces 16, el hombre más fuerte que se nombra en la Biblia, que es Sansón. También a él se le dio instrucciones a su madre, que no podía comer miel ni vino, no podía tocar cosa muerta con sus manos, no podía tener como mujer a alguien que no fuera de su mismo linaje. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Cayó en la tentación. Miró a una mujer que no era de su linaje y cayó en tentación. ¿Y cuál fue su consecuencia? Mas sin embargo el Señor tuvo gran misericordia, como lo tuvo al principio con Adán y Eva. Se le dio un castigo porque le dijo, va a haber consecuencias. El hombre trabajará, la mujer cuando dé a luz tendrá su hijo con dolores de parto. ¿Se acuerdan toda esa historia? El hombre más sabio que ha existido hasta el día de hoy, en el libro de Primera de Reyes 11, el rey Salomón, aún con toda su sabiduría, aún que él supiera y hubiera escrito muchos libros y hubiera sabido tanta palabra, tanta sabiduría, él también decía, ¿de qué vale tanto? ¿De qué vale tanto conocimiento? Todo es vanidad. Y hermano, todo es vanidad aquí en la tierra. Que si yo sé mucho, que si yo sé cantar, que si yo sé dirigir, que si yo me paro bien, que si yo vengo mejor que los demás, todo es vanidad, mi hermano. Todo es vanidad. Porque el día que tú mueras, nada te vas a llevar. Ni la mejor voz, ni la mejor carro, ni la mejor casa, ni la mejor vestimenta, ni la mejor posición, ni el mejor título. Todo lo que el hombre consiga en la tierra, por su esfuerzo, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Por eso el rey Salomón decía, todo es vanidad de vanidades. Entonces no nos creamos más que los otros, mi hermano. Siempre llevamos una humildad como lo era nuestro rey, como lo es nuestro rey, nuestro Cristo Jesús. Porque él siendo rey, autor, mi hermano, el que hizo. A mí me encanta esta palabra cuando puedo decirle, y yo le digo a Dios y en mi espíritu que siempre me la recuerde.
Mi ayuda siempre viene de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y aún de las cosas que yo no puedo ver. De Él viene mi ayuda, de Él viene. Siempre pida a Dios que lo mantenga con un espíritu humilde, humilde, mi hermano. Porque con un corazón exaltado, un corazón que se quiere sentir mayor que los demás, el Señor lo va a mirar de lejos y va a quitar lo que ha depositado en usted. Si Dios le ha confiado un ministerio, Él lo va a quitar de usted. Créame que lo va a hacer, porque ya lo hizo anteriormente con otras personas que escritas están aquí como testimonio. ¿Qué somos nosotros para que no lo llegue a ser de nosotros? No somos nada, mi hermano. Verdaderamente el Señor ha tenido gran misericordia de nosotros porque somos polvo. Esos somos. Usted y yo esos somos. Y eso es lo que nos tenemos que reconocer delante de Dios Padre cada vez que usted se acerca a Dios. No se acerque a Dios con una altivez. No se acerque a Dios porque yo sé hacer esto, Señor, porque el Señor verdaderamente le va a dar la espalda y ni siquiera lo está escuchando. Acérquese a Dios con esa humildad. Señor, yo soy polvo. Tú me creaste y el aliento que tú me diste vino de ti. Si soy de ti en mi Dios o tengo lo que me has dado es porque tú me lo has dado. Viene de ti, Padre Santo. Gloria a Dios. Mirábamos que el rey Salomón, que aún con toda su sabiduría, mi hermano, cayó en tentación. El Padre le había dicho, nuestro Dios le había dicho, que no tuviera, lo mismo vamos, que no tuviera otras mujeres que no fueran también de su linaje. ¿Y él qué fue lo que hizo? Con las cananeas. Y eso lo puede ver usted después. No lo apunté, sí lo apunté. Primera de Reyes 11, en adelante usted lo puede ver después. Un ejemplo que Dios nos da, lo podemos ver en el libro de Daniel 6. Vamos para allá, mi hermano. Y espero en Dios que me dé el tiempo. Aquí estamos hablando rápido del rey Darío, del rey Darío, mi hermano, estaba gobernando en este tiempo. En el libro de Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Se escuchó por qué era superior? Si era mayor que los demás, porque este Daniel tenía en él un espíritu superior. ¿A quién tenía? Al Espíritu de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque el rey miraba que él traía una gracia, una unción, un espíritu superior a los demás. Eso es lo que Dios hace cuando tú estás bien con Dios. Vas a encontrar gracia delante de los hombres. Dice el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué nos demuestra aquí, mi hermano? En 1 de Pedro 5:8 nos habla el Señor que el enemigo siempre está como león rugiente mirando a quién devorar. Cuando tú haces bien las cosas para Dios y caminas en rectitud, no tengas duda que el enemigo está atrás de ti y que siempre va a tratar de hacerte caer. Nuestra lucha no es contra carne, mi hermano. Nuestra lucha no es contra nosotros. Nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes celestiales. Que el Señor lo reprenda y sea atado y enmudecido en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra lucha, mi hermano, espiritual. Nuestra lucha no es física. Nuestra lucha no. Quitémonos de nuestra mente ese pensamiento que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros.
es así. No es así. Dejemos a un lado y pidamos a Dios que cicatrice o cauterice todo mal pensamiento que el enemigo ha puesto en nuestras cabezas y te dice que tu hermano quiere algo en contra de ti. No es así. Es el enemigo, es Satanás, en el nombre de Cristo Jesús sea reprendido, que quiere hacerte caer, porque él sabe que estando tú en victoria, va a estar tu descendencia en victoria. Y a donde quiera que tú seas, dice el Señor, bendito serás entre las naciones. Vas a ser bendito tú y toda tu familia. Por ese motivo, mi hermano, el enemigo siempre está buscando en qué lugar hacerte caer. Pero no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu esposo, no es tu esposa. Es el espíritu del enemigo, mi hermano, que trabaja en las personas. O simplemente, mi hermano, a veces ni en las personas, a veces todo está aquí. Porque tú mismo le das lugar a que el pensamiento de esa voz entre a tu mente y te trastorne. Por eso Dios nos pide que continuamente estemos en oración con el Padre para que no entremos en tentación. Porque la tentación te va a hacer caer. Porque el enemigo para eso está aquí en la tierra, para engañarte y para hacerte tropezar. Porque no se quiere ir solo. Él ya tiene un lugar predestinado. Tiene un lugar a donde se va a ir, un lugar seguro. Tú y yo todavía no tenemos un lugar seguro. Si tú estás recto con el Señor, entonces, si el Señor así lo quiere, un día vas a estar en el cielo. Pero el enemigo, mi hermano, tiene un lugar a donde va a ir y ese lugar está seguro. Y todos lo conocemos, mi hermano, a dónde va a ir él. Y él no se quiere ir solo, se quiere ir contigo. Quiere que tú vayas con él, por eso te quiere hacer tropezar. Mirábamos que estas personas estaban tramando esto en contra de Daniel. Decía, pues, ¿qué podemos hacerle caer? Entonces dice el 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, le dijeron con una labia al rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjense lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Dios de David, pues sabían que él oraba en todo tiempo, él se arrodillaba a su Dios y él querían de una manera u otra hacerlo a él caer por corajes, por envidia, porque sabían que él era su mano derecha del rey. Dice el 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén, aleluya. Mi hermano, Dios nos está diciendo ahí, no dejemos de hablar a Dios, no dejemos de orar a Dios, no dejemos de darle gracias a Dios, aunque la tormenta se esté avecinando, aunque las dificultades estén pasando, mi hermano, no dejemos de confiar en el Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel,
y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén, aleluya. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, o sea, quiere decir que se acostó sin cenar. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Si usted se fija, algo importante también aquí, mi hermano, el rey también tenía fe en el Amén. Dios de Daniel. Amén. Porque si no, no hubiera ido a hablarle. Él le dijo: Daniel, porque él sabía que ahí estaba. Amén. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Amén. Así es Dios, mi hermano. Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo puede ver usted en Mateo 28:20. Amén. Por eso es bueno, mi hermano, acordarnos de la palabra que Dios nos ha dicho cuando entremos en tentación. Si usted se recuerda, nuestro Señor Jesucristo mismo entró en tentación. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Empezó a nombrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, mi hermano. Amén. Es la voz misma de Dios. Dios nunca le va a fallar, porque Dios es verdadero, Dios es fiel, y lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir, mi hermano, al libro de Mateo 24, ahí mismo. Mateo 24:36. ¿Por qué no sirve la oración, mi hermano? Porque lamentablemente el pueblo de Dios ha dejado esa arma tan importante que es la oración. Se ha preocupado más por los títulos, se ha preocupado más por presumir al prójimo que yo sé más que tú. El hombre se ha preocupado más por lo que yo sé que por lo que Él me ha dado. Vamos a leer Mateo 24:36. Dice el Señor en su palabra: pero del día y la hora nadie sabe. ¿De qué está hablando? De la venida del Señor. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso el Señor nos dice que estemos preparados, que estemos continuamente en oración con el Señor, para que no entremos en tentación, mi hermano, porque podemos hacer como aquellos que decían que pensaban que ya el Señor había tardado en venir. Dice el 43: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén, así es. Aleluya. Dice el 45:
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, le haya haciendo su voluntad. Bienaventurado será, mi hermano. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Grande eres, Señor. Vamos a ir al libro de Lucas 18. Y esta es la parte que más me puso el Señor a pensar, mi hermano. Y por eso yo creo que, bueno, no sé, por eso el Señor me dio la palabra que estemos preparados y que estemos velando, porque el día y la hora el Señor no la sabe. En el nombre de Cristo Jesús, dice Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso. Lucas 18:1, el 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aquí está hablando del juez: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué le está diciendo ahí? Que dijo el juez: pues va a estar viniendo cada rato esta persona y me va a desesperar, pues mejor le doy lo que me está pidiendo. Dice el 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, mi hermano. Dice el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos está hablando, mi hermano? Y eso es algo que te pones a pensar, porque dices tú, el día que el Señor venga, porque en sí nadie sabe el día que Dios va a venir a la tierra, por lo que es suyo, nos encontrará orando al Señor, nos encontrará haciendo su voluntad, encontrará fe en el mundo, encontrará, mi hermano, te encontrará a ti haciendo la voluntad del Señor por amor a Él. Te encontrará a ti orando al Señor. Es una palabra que te pone a pensar. Y si no te está poniendo a pensar, pues pídele a Dios que conmueva tu corazón, mi hermano, porque esa es una palabra que a todos nos pone a pensar. Me va a encontrar a mí orando. Por eso el Señor directamente a sus discípulos les decía: orar para que no entres en tentación. Y si ustedes se acuerdan, el discípulo que entró en tentación fue Judas, y él cayó en tentación y tuvo su pago. La otra persona que también cayó en tentación fue Pedro, pero esa tentación, mi hermano, obró para bien, porque después le fortaleció. No ves, no siempre cuando caemos en tentación ahí nos vamos a quedar. Todo depende de ti, de la manera en que tú te quieras levantar y la manera en que tú le pidas a Dios que te restaure. Si tú verdaderamente estás arrepentido por lo que has caído en esa tentación, pidámosle a Dios, mi hermano,
porque Él siempre está a su oído atento al clamor de sus Así es, hijos. amén. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Aleluya. Lucas 22, ahí mismo, y ya para terminar, mi hermano. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, fíjese lo que ahí estaba hablando Pedro, el Señor Jesucristo a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el Señor, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces. Antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Pero antes, si usted se va para atrás, no se enfoque en que Pedro lo negó. O sea, porque a veces que nomás nos estamos bien prontos para juzgar a la persona y decir, pues Pedro lo negó 3 veces y estamos señalando, mira aquel, mira aquel, mira aquel. No. Enfoquémonos de que el Señor Jesucristo dijo, Pedro, el Satanás me ha pedido, porque él no va a hacer nada sin la autoridad de Dios. Amén. Dijo, me ha pedido para zarandearlos como al trigo. Pero él dijo, pero yo he rogado por ti. Abogado tenemos delante del Padre, Amén. que es Cristo Jesús. Amén. Dice que no te falte fe. Amén. Dice el Señor, Aleluya. Él nunca te va a dejar, mi hermano. Nunca, nunca te va a dejar. Vamos a 2 de Timoteo 4:8. Y esta también es otra parte que me gustó mucho de la palabra de Dios, porque Dios siempre está con nosotros y Dios nos muestra en todo tiempo, mi hermano, que Él está con nosotros. Aunque a veces nosotros le fallamos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a ayudarnos. Amén. Aleluya. Amén. 2 de Timoteo 4:8, una palabra que nuestro pastor también nos dejó, y es una palabra que nos va a ayudar a seguir avanzando, mi hermano, a permanecer en el camino del Señor. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mi hermano, hay un lugar maravilloso ahí en el cielo. Verdaderamente existe ese lugar. Así es. No lo hemos visto, pero por fe lo creemos. Amén. Y Dios nos ha enseñado por muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios existe y que Dios ha estado con nosotros. Nos ha permitido a veces mirar milagros con nuestros ojos. Nos ha permitido escuchar cómo se oye el Señor cuando hablan en lenguas. Amén. Hemos escuchado, hemos mirado, mi hermano, los que les ha tocado mirar, cómo el poder de Dios ha expulsado los demonios. Amén. Hemos mirado cómo el Señor con su mano poderosa ha sanado a los enfermos. Amén. Pero el mayor de todos ellos, mi hermano, es la salvación de nuestra alma. Aleluya. Mi hermano, nuestra fe no es por lo que miramos, nuestra fe es por lo que no vemos. Y eso que no vemos, mi hermano, se encuentra allá arriba. Y eso es lo que usted y yo nos debe de motivar a seguir adelante. Perseveremos, mi hermano. Seamos perseverantes en la oración. Amén. Orando continuamente, pero sobre todo, mi hermano, siempre reconociendo que usted y yo somos polvo y que Él es Dios Todopoderoso. Amén. Amén.